del Amazonas, decirles que hay que hacer un balance de las cosas que pasan en nuestro país. Y quiero Hemos empezar, estado muy difíciles asambleísta, haciendo el balance de lo último que acaba de ocurrir, ¿no? Y esto es que finalmente, pues la Asamblea pide estas disculpas al Consejo de Participación Ciudadana, a los 4 consejeros que en su momento destituyeron y censuraron, cumpliendo con una disposición del juez de la Concordia. Pero dice el consejero Ulloa que esto de aquí lo que refleja es que la Asamblea ha entrado en un momento de reflexión. ¿Es así, asambleísta? No hay ninguna reflexión, el tema yo creo que debe ser de algún funcionario que se asustan por situaciones minoritarias. El señor Ulloa ya no es el presidente del Consejo de Participación ni miembro. Nosotros hemos vuelto a ratificarlo en varias votaciones. Ayer mismo hubo otra que le rechazamos, un pedido de una terna, porque ellos no son los representantes. Ellos no pueden estar por encima de un juzgamiento político que es distinto a la cuestión jurisdiccional. Esto es político. Lo político, lo ha dicho la Corte Constitucional, es distinto a todas las otras situaciones. En realidad el gobierno hace tanto esfuerzo y debe gastar mucho dinero en sostener una situación, inventando escenarios para que el país crea que el problema es ese y no es el problema de la falta de medicinas, no hay seguridad en el país, no se le solucionó el problema de los profesores, no hemos pagado, devuelto el IVA a ninguno de los ciudadanos ecuatorianos, ni las empresas, ni los exportadores. En definitiva, aquí está todo pasando. O sea, échale la culpa a los otros porque yo no tengo la capacidad de solucionar los problemas del país. Entonces ahí ha faltado experiencia del presidente o no quiere hacer las cosas bien. Sin embargo, recaudan recursos económicos para seguir pagando afuera y no solucionar el problema de los ecuatorianos. Asambleísta, el problema es que mientras sigue esta pugna entre el Legislativo, la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana, la designación, posesión de funcionarios de organismos de control sigue quedando prácticamente en el limbo, ¿no? Y ahora la Asamblea ha apelado a esta decisión del juez de la Concordia, pero falta que el juez asignado, en este caso una de Santo Domingo de los Acti, las resuelva. Mientras tanto, ese Consejo de Participación sigue sesionando en mayoría, sigue resolviendo y ustedes desconociendo lo que ellos actúan. ¿Cuál va a ser la solución ahí entonces? Desconocido todo eso, debo de decirle que el Parlamento ha juzgado y lo ha ratificado y eso no tiene pie atrás. Pero lo juzgan ustedes sin un informe. Ese es el problema. No, dan paso para que un juez ordinario, un juez de primera instancia... Ese es el abuso en estas acciones de protección, lógico, manejado por el dueño de la justicia en Santo Domingo, que es el señor Gruber Zambrano. Es el dueño de la administración de justicia allí. Él y el señor Vanega y un agente... Bueno, el señor no fue coileario nuestro, aliado nuestro fue que se prefirió ir al gobierno nacional y él es el dueño, el delegado de la judicatura allí en Santo Domingo de los Colorados. Lo puso el señor Gruber Zambrano, que ahora lo quiere sacar porque dice que no lo obedece. ¿Hubo informe? Hubo informe. Sí, hubo informe. Lo que pasa es que lo presentaron después, un día siguiente. Eso lo hizo el señor Villavicencio. Don Villa lo hizo así. Primero los votan, después hay el informe para que los voten. O sea, no, miren, la ley es clarísima. Cuando sucede eso, no hay informe en el Pleno, alguien tiene que emocionar. Y eso es lo que sucedió. Debo contarle que inclusive el legislador Muentes, Pablo Muentes, hizo un informe de proposición de minoría, que en otros casos lo conocen, pero no le prestaron importancia en razón de que el 142 dice que es el Pleno el que la tiene Asamblea que presenta disculpas públicas que me parece que nosotros hemos aceptado esas disculpas. Pero entonces sí son consejeros. Pues. Debe haber sido algún funcionario que presentó eso, se asustan por los empleos de ahí de unos cuantos chicos que están alrededor del presidente. Puede ser, no conozco. O sea, para uno de los asambleístas no presentar disculpas públicas por una cuestión ilegal me parece incorrecto. ¿Son o no son consejeros? No son consejeros, no son consejeros, están destituidos. Si hubiera justicia y si viviéramos en democracia, si el presidente de la República, don Guillermo Lasso, no hubiera inspirado esto, téngalo usted por seguro que otra fuera la circunstancia del país. ¿Por qué asustarse?
que el presidente de la República tenga o no tenga que poner el contralor, si él es el que tiene que estar fiscalizado. O sea, el hombre honrado no necesita tener un contralor, que lo ponga la ciudadanía. Vea usted la cantidad de buenos nombres que pudiera haber en las presentaciones que se han dado. Vea, señor, si no hay independencia de poderes, no hay democracia en el país. Y esos escenarios inventados por el gobierno conducen a una gran protesta. Por eso es que el pueblo ecuatoriano no tiene buena aceptación el presidente de la República. El pueblo quiere que el presidente cambie, pero el presidente no quiere cambiar. Aquí no hay solución. Solamente antes de dar paso a Liz, pero menos de aceptación tienen ustedes. Bueno, eso más allá de eso, porque los gobiernos antidemocráticos lo que hacen es echarle la culpa de ellos de la incapacidad de ellos mismos. Siempre los congresos o los asambleístas en el mundo son así, pero el presidente de la República sí sabe cuánto rechazo tiene en Quito, 95%. ¿Y ustedes? No sé, 96, 95 igual, pero ese es el problema. Luis Almeida responde y nosotros como bloque respondemos siempre consecuentes con nuestro pueblo. Vea, problema de los bananeros en este momento, problema de los cacauteros, problema de los arroceros. Ni una de esas cosas la soluciona el gobierno. O sea, el gobierno no ha estado preparado, no quiere comprender, no quiere entender, y el pueblo ecuatoriano es el que tiene que decidir. Asambleísta, y dentro de eso, pues también ustedes tienen que responder ahora sobre esas objeciones que hizo el gobierno a ese proyecto de ley orgánica personal y de disciplina de las Fuerzas Armadas, y eso sumado también a esa propuesta de reformas a la Constitución para cambiar el rol de las Fuerzas Armadas y apoyen a la Policía Nacional sin necesidad de un estado de excepción, ¿no? Y ahí el presidente ha dicho, es hora de que la Asamblea defina de qué lado está. ¿De qué lado van a estar ustedes? Vea, el presidente cree que los que no van a votar con él son traficantes. O sea, resulta que el país, todo el mundo es traficante. Aquí en el Ecuador no hay identificados traficantes. Dígame usted qué nombre tenemos como por decir el señor Pablo Escobar. Yo no he visto. Usted que es periodista debe darse cuenta que no hay ninguna de esas cosas. Que hay lavado de activos, puede ser que sí. Que haya lavados en los bancos, señores, que hay que investigar. Eso, en definitiva, no conduce a que las cosas vayan bien. Si yo fuera presidente, por decir lo menos, yo hubiera sabido actuar. El presidente de la República, por ejemplo, León Febres Cordero, utilizó la fuerza cuando tenía que haber protegido a la gente. Ha habido otros gobiernos que lo han hecho. No lo ha hecho. Sí sabe usted que es el gobierno que más muertos ha tenido en las penitenciarías del Ecuador, del mundo. 470 muertos. Oiga, no murieron ni el gobierno de Lucio, ni el gobierno de Febres Cordero, ni el gobierno del señor Correa, ni nadie de ellos, ni el señor Moreno. Mueren ahora porque no hay capacidad para hacer las cosas. Okay. ¿Usted va a votar sí o no? El país va a votar como tiene que votar. El país vota en este momento y es el comparativo que le quería hacer con el ingeniero Febres Cordero. Un gran líder, un hombre con proposiciones concretas y terminó perdiendo la consulta. El pueblo sabrá cómo vota. Yo creo que el gobierno está mal planteado. Preguntaba otra cosa, pero bueno, lo que dijo Salvador. De las Fuerzas Armadas, quiero contestarle que eso me refiero al proyecto que está en el Parlamento ecuatoriano, que debe aprobarse en estos días. Eso es simple y llanamente una orden para que las Fuerzas Armadas puedan actuar de otra manera. Si el presidente quisiera actuar para que las Fuerzas Armadas contribuyan con la policía, simple y llanamente, cómprenle chaleco, cómprenle armas que no tienen, dele combustible y de eso. Nada de eso les da. O sea, va a votar en contra. ¿En qué situación? ¿En la consulta o en la...? No, en la ley. En la ley. El voto de la consulta es secreto. Yo en la ley estoy a favor para que se ratifique lo que el Parlamento ecuatoriano ha planteado, que es una cuestión muy buena. Y eso no ha sido hecho por el presidente de la República, sino por todo un estamento de toda la sociedad. Pero eso está bien, porque eso ayuda y contribuye a la seguridad. Pero no necesitamos que las Fuerzas Armadas se le distraiga de su función fundamental, que es la defensa del Estado ecuatoriano y la defensa de la integridad territorial, para que vaya a ser simplemente acólito de una situación que no tienen experiencia como tiene la policía. Dele más acciones a la policía. Compre información, presidente. Usted no lo quiere hacer, no lo necesita hacer, no sé por qué. La policía tiene que tener buen servicio de contrainteligencia para controlarse ellos mismos, porque si no los infiltran. Eso es lo que ha pasado. Perfecto. Y eso es la desdicha que tiene el pueblo ecuatoriano frente al gobierno del señor Lasso. Gracias, asambleísta Luis Almeida. Gracias por acompañarnos. 7:54. Liz.